Todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy tenemos un nuevo directo. Los que nos seguís en el canal me vais siguiendo desde hace ya semanas, vais viendo que vamos haciendo directos pues con diversos profesionales sanitarios con mucha relación con la oncología. Sí que es verdad que, sabéis, la idea de OncoFit Care siempre se ha basado en intentar cubrir todo aquello que normalmente en la sanidad pública, incluso en la sanidad privada, no está habitualmente al día. Voy a ir conectando también con nuestro ya invitado, ahora lo iremos presentando. A ver, perfecto. Es hablar desde un punto de vista de la oncología diferente, que es la psicología, la salud mental. Ahí está. Hola, Enric. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Qué tal? Un placer. Buenas tardes. Muy buenas. Estábamos presentando aquí el directo y decía que, bueno, yo como oncólogo siempre tengo muy claro que tenemos muy buena sanidad pública, muy buena sanidad privada, obviamente, no me voy a meter ahí, pero muy buena quimio, muy buena radio, muy buena cirugía, pero hay muchas cosas alrededor de lo que es la oncología que normalmente están un poco apartadas o un poco no le dan la importancia que tiene. Ya hemos hablado en otros directos, yo he hablado con nutricionistas, con fisioterapeutas, con entrenadores personales, y yo creo que una de las partes, una de las partes probablemente más importantes es a nivel de la salud mental, de la psicología, de la psicooncología, porque yo te comento, Enrique, en donde yo trabajo y en los sitios que he trabajado, normalmente yo nunca he tenido un psicólogo, o sea, no he tenido un psicooncólogo, y los que he tenido son voluntarios de la Asociación Española contra el Cáncer, que incluso en el momento en el que estamos ahora, de la pandemia de COVID, incluso no se les dejaba entrar al hospital, como ni a los estudiantes ni a los voluntarios, cortando de raíz una cosa muy importante como era. Voy a presentarte, Enrique. Enrique es psicólogo, es divulgador científico, conferenciante. Yo lo conocí escuchándolo en la radio, no os voy a mentir. Y la verdad que le escribí ahora un par de semanas y dije, a ver si me contesta cómo lo tiene él, y enseguida, bueno, fue todo muy fácil con él, ha sido muy fácil, y la verdad que primero de todo darte las gracias por aceptar hoy sábado, 6 de la tarde, pero a ver si hacemos una charla interesante. Cubrimos dudas, tanto mías como de algunas preguntas que ya te he ido mandando yo, y a ver, sobre todo que sea beneficioso para todos. Pues Miguel Ángel, antes de nada, agradecerte a ti la invitación. Para mí siempre es un placer poder divulgar la psicología, acercar la psicología, normalizarla, porque desgraciadamente, como muy bien has comentado, no está muy presente, ¿no? No está muy presente porque hay como una especie de estigma, ¿no? Frases que hemos podido escuchar y que escuchamos a diario, como, bueno, ¿para qué voy a ir al psicólogo si yo mismo o yo misma puedo? O incluso frases también recientemente, hace un poco, una persona me comentaba en plena consulta que sus amistades le habían recomendado no ir al psicólogo porque que ella misma podía afrontar las cosas, ¿no? Y es justamente lo contrario, y siempre lo decimos en estos espacios, así que muchísimas gracias, porque es justamente lo contrario, porque estamos acercando, sensibilizando, normalizando, y más precisamente en el área que trabajas y que estáis trabajando conjuntamente con tu equipo multidisciplinar, que también he visto que hacéis una gran labor en OncoFit Care. Y la verdad es que, bueno, un auténtico placer. Vamos a ver si podemos resolver esas dudas y a tu disposición. Pues mira, yo te comento primero de todo, y yo creo que he visto ya que se han conectado otros compañeros míos de médicos, de oncólogos y no oncólogos, que muchas veces, bueno, en medicina, la parte de psicología te podría decir que no me acuerdo si era ni una asignatura optativa. O Mm. sea, no es una asignatura optativa. Y yo tengo una cosa que me pasa en todas las consultas, que es el tema de cómo saber dar una información buena, pero peor mala, ¿no? Cómo doy esa recaída o ese no control de la enfermedad. Normalmente en oncología el paciente ya te viene diagnosticado, tú le explicas ya el diagnóstico, pues ya viene diagnosticado por un neumólogo, un internista, otro médico, otro especialista, pero a la hora de dar la especialidad, la noticia, a mí me da como una especie de ansiedad, que es cuando yo veo ese TAC o esa analítica con marcadores tumorales o esa resonancia 1 minuto o 2 minutos antes del paciente, pues tengo ese tiempo para yo poder gestionar qué cara voy a poner, cómo lo voy a orientar.
Pero a veces la consulta, y más ahora con el tiempo que vamos un poco justos de consulta y hemos perdido parte de humanización en las consultas, a veces yo estoy leyendo el TAC y tengo que hacer una imagen para no hacer ninguna cara ni nada, porque sé que el paciente o la persona que está delante de mí me está mirando y a ver si se va a hacer una idea errónea de lo que yo le estoy comentando. Y eso para mí, yo creo que es el primer problema, la falta de formación en psicología que tenemos los propios médicos. Pues es digno de admirar lo que estás diciendo, porque precisamente es cierto que la psicología es esa asignatura un poco que está en el aire en muchos profesionales. Afortunadamente tenemos a profesionales como tú que mostráis ese interés y esas ganas y sobre todo el cómo comunicarlo, que en ocasiones genera ese reparo, pero es la falta de eso precisamente de información, ¿no? Y el paciente lo que primero necesita es esa cercanía y sobre todo esa confianza bueno, que proyectas, ¿no? Entonces, el comunicarlo con total naturalidad, pero con contundencia, ¿no? Y decir, pues bueno, vamos a trabajarlo de la mejor forma posible, es el punto importante y fundamental que necesita el paciente. En ocasiones, que también podríamos hablarlo, ¿no? Sobre bueno, lo que ocurre, que es el tema del silencio, de no hablarlo o el ocultar por parte también de las familias, porque nos pueden a veces solicitar esa información. Oye, ¿cómo enfoco esto? ¿Qué digo? ¿Qué no digo? Y eso precisamente es lo que genera esa angustia, ¿no? Pero sobre todo con confianza, con contundencia y confiar en el profesional es la clave, ¿no? Yo quería también preguntarte tu opinión, porque cada vez más el tema este de ver al paciente como un luchador, que cuando no consigue control tumoral o no consigue supervivencia, es como ha perdido la batalla. Esta visión o esta metáfora bélica, que yo no creo que sea muy producente, incluso yo creo que fue un marketing de ciertas campañas de publicidad hace ya unos años, que se han ido extrapolando y se han convertido en una guerra en que hay ganadores y vencidos, creo que eso también provoca mucho estrés. No sé tu opinión cuál es sobre esto. Sí, efectivamente, es una imagen como o gano o pierdo, ¿no? Y eso genera mucha presión emocional. Y debemos de remarcar primero la importancia que es el tener toda la información posible porque la información es tranquilidad. La falta de información es nerviosismo, es incertidumbre. Y una de las cosas que trabajamos también en consulta es controlar todo lo que no se puede controlar. Es decir, hay que aceptar que hay cuestiones que no podemos controlar, pero sobre todo enfocar el presente, el momento de ahora, no anticiparse. No, porque la mente también es cierto que está en dos estados, ¿no? En ese pasado y aparece la culpa, el autorreproche, el malestar o incluso la negación, ¿no? Que no. Y eso genera también un bajo, bueno, pronóstico a la hora, corrígeme si me equivoco, que en ocasiones condiciona mucho, ¿no? Y ese exceso de futuro y además es catastrofista, siempre lo digo, ¿no? Siempre no voy a salir. Entonces es momento presente y es un entrenamiento, por eso es muy importante. Y hay una cosa que me gusta mucho, que si me permites también me gustaría comentar lo que es el concepto que trabajáis, que es el de prehabilitación, ¿no? Correcto, sí. Me parece muy interesante, ¿no? Mira, yo creo en una cosa que es que normalmente el proceso diagnóstico, desde que uno entra a la consulta por una analítica, con un TAC, hasta que empieza un tratamiento de quimio, radiocirugía, puede pasar 3, 4, una semana, una semana sería muy poco tiempo, pero entre 3, 4, 5 semanas, entre anatomía patológica, marcadores moleculares, hasta empezar la quimio, la radioterapia. Y eso es un momento en que el paciente está en casa en fase pasiva, entre comillas, esperando que me llamen, esperando que acuda, este día voy a ir, comiéndose los nervios o gestionándolo muchas veces bien o muchas veces no tan bien. Y yo creo que es un momento que es perfecto para prepararse tanto a nivel nutricional, entrenamiento, a nivel emocional sobre todo, para lo que va a venir. Yo siempre les digo a los pacientes que es una metáfora mía, que es un poco mejor justita y, bueno, con sus... Bueno. Digo que estamos en una maratón y que hay que ir kilómetro a kilómetro y que aunque nos veamos muy bien, a lo mejor en el 37 o en el 38 nos pega un bajón y todo lo que hemos hecho antes no vale para nada. Y por lo tanto hay que estar preparado y ir sobre todo paso a paso y ir día a día, nunca mejor dicho. Entonces la prehabilitación al cáncer pues, sea ese momento previo en el que tú puedes hacer algo activo como paciente con tu nutricionista, con tu fisio, con tu entrenador,
hasta con tu estética, solo para preparar posibles efectos secundarios de una quimio, por ejemplo. Y ahí es donde yo creo que todo eso, supervisado por un médico que te vaya diciendo esto sí, esto no, esto tal, es perfecto un equipo multidisciplinar. Y esto es la idea del proyecto este. Pues me parece, ya te digo, fantástico porque en ocasiones, desgraciadamente, ¿no? Los servicios públicos cojean, ¿no? de esta parte que es fundamental porque también recordamos que cuando a la persona se le diagnostica hay como un shock inicial, no se lo espera y eso también es sintomatología de estrés postraumático. Ostras, es que rompe toda mi vida cotidiana o diaria y por lo tanto, qué razón o qué motivo para poder trabajar esta parte emocional, ¿no? Porque yo quería hacerte una pregunta, Enrique. Las fases desde el diagnóstico, o sea, cuando uno se diagnostica de una enfermedad, sea oncológica o no sea oncológica, hay un primer momento, yo esto sé muy básico, y si me equivoco en algo te pido Sí. disculpas. Algo como, entre comillas, sería ese shock, un momento de negación, un momento de aceptación, y un momento posteriormente ya de activo, no sé cómo los profesionales, cómo lo sabéis distinguir. Sí, efectivamente, estás en lo cierto. Es decir, hay digamos que hay un shock inicial, que es como un golpe en el que se produce como una ruptura, ¿no? de esa realidad a raíz de esa mala noticia. Y entonces la persona va pasando por diferentes áreas o etapas. Sí que es cierto que hay personas que no, o hay gente que va saltando de una etapa en otra, pero sí que podemos identificar un shock inicial, luego una negación, una ira, una agresividad, una rabia. Después aparece una culpa, ese autorreproche, y la persona entra en un periodo de depresivo, tristeza, y luego va asumiendo, va elaborando, y a partir de ahí va integrando ese dolor, ¿no? Insisto, cada persona es un mundo, cada persona es una situación, pero sí que es cierto que precisamente la importancia de trabajar esas emociones. ¿Cómo? Correcto. Pues a través de la expresividad, el hablar, el comunicar. Siempre lo digo, ¿no? Elaborando ese dolor hace que disminuya ese estado tan intenso que desgraciadamente la persona pasa y precisamente es esa maratón, como muy bien comentabas, que va pasando de etapa en etapa, ¿no? Enrique, normalmente lo que es cuando pasamos esta fase de prehabilitación, ya el paciente inicia su quimio, su radioterapia, que está con un contacto relativamente estrecho tanto con el oncólogo radioterápico, con el oncólogo médico, con el cirujano, la enfermería. Posteriormente, cuando acaba el tratamiento activo, yo creo que viene una de las fases probablemente más olvidadas que hay, que es cuando yo he acabado mi día a día en el hospital y me toca ir a los 3 meses, a los 6 meses, con una prueba de imagen o una analítica que me van a hacer 15 días antes, no sé los resultados de eso, pero estoy nervioso, claro, no tengo el contacto, obviamente perdemos un poquito el contacto, por desgracia, porque yo un paciente, lo cito, tú al final te gastas en un protocolo que es a los 3 meses, a los 6 meses, pero claro, hay pacientes y pacientes, y a veces las citas te vienen ya dadas 3 meses, 6 meses, un mes. Y esa gestión para mí es realmente la más difícil, que es cuando tú, entre comillas, te quedas solo, ya habiendo pasado todo el mundo te dice, estás curado, está ido todo muy bien, ya, ojo, pero lo que va por dentro, ¿cómo se puede ayudar a gestionar eso? Sí, efectivamente, ha pasado por un proceso muy duro, muy complicado, y ahora está ese miedo a volver a recaer o incluso a reiniciar esa vida que se ha paralizado durante un tiempo, ¿no? Correcto. Entonces, en ese sentido, lo que la persona tiene que hacer, que, bueno, trabajamos también mucho en consulta, es el no anticiparse. Ha pasado por esa maratón que le ha generado, vamos a poner la metáfora de como una tormenta que ha desmontado un poco esa, digamos, vida cotidiana y a partir de ahí tiene que reconstruir. ¿Cómo? Pues primero una de esas partes importantes es ese presente, ¿no? No anticiparse, vivir el momento, una nueva etapa, un nuevo capítulo de ese libro y que, bueno, que con confianza y también con tranquilidad podemos también tratar las cosas. Esa angustia, sobre todo, comunicarla con los familiares, expresarla. Yo siempre recomiendo el diario emocional, que es a través de la escritura en un momento individual, ¿no? Por decimos en esos momentos de soledad, elaborar ese malestar y precisamente intentar también naturalizar, porque hay personas que dicen, no quiero sentir dolor.
no quiero sentir sufrimiento. Y esa es una de las etapas o de las cuestiones que podemos hacer y que está a nuestro alcance, ¿no? De cualquier persona. La práctica del ejercicio físico también es importante, siempre moderado, intentar también cuidar esa alimentación, practicar algún tipo de meditación, como ahora que está muy de moda y que muchos famosos lo están poniendo a la palestra, que es el mindfulness famoso, que es atención plena y Sí, señor, sí, señor. el simple hecho de pegarse una ducha y cómo sentir el agua, cómo recorre por nuestro cuerpo, la temperatura, todo eso es muy importante que la persona tiene que entrenar, ¿no? Mm. Mira, has comentado el tema de familia, que yo creo que también son otros de los grandes olvidados, porque al final, cuando hay un diagnóstico como este, muchas veces pues cambia todo, ¿no? Tengo que ir más al hospital, gestión de familia, hijos, padres, cómo lo podemos gestionar. Y la verdad que también los familiares muchas veces, como estamos muy esto de que el paciente tiene que ser el activo, el que decide, obviamente está clarísimo, firma el consentimiento informado, lo hace todo él, pero a veces el familiar también pasa no un proceso como el que sería el paciente o el que está en tratamiento activo, pero también a él es importante. Y eso también, yo también es una cosa que a veces me cuesta mucho. Yo cuando estoy en consulta, claro, digo, estáse tranquilo, está todo muy bien. O sea, yo saldría y los abrazaría tranquilos, pero claro, no llego al punto de poder conseguir que ellos realmente se encuentren del todo tranquilos. Y eso, el tema de gestionar la pareja, el hijo, hay alguna pregunta por ahí muy interesante que luego te comentaré. Esto también es, yo personalmente creo que al final el psicólogo, el psicólogo, no solo el paciente, sino también el paciente y familia. Es decir, ¿tú crees, Rick? Perdona, Miguel Ángel, se ha cortado, te he Vale, perdido. vale, vale. Sí, No, si me puedes repetir la pregunta, perdona. te quería decir que al final la ayuda de un psicólogo, de un psicólogo, sería solo para, yo creo que sería para paciente y también para familia, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y te voy a añadir una tercera pata. Es el paciente, la familia y el equipo médico o el equipo profesional o sanitario que también está trabajando, porque en ocasiones también vemos mucho en consulta el síndrome del burnout, ¿no? El síndrome del quemado en los profesionales que estáis afrontando y que tenéis la vida de muchas personas en vuestras manos, ¿no? Entonces, es importante trabajar con esos tres elementos. Efectivamente, la familia vive y experimenta incluso ese mismo dolor o incluso aumentado, porque hay pacientes que no lo ven con tanta intensidad y la familia, por falta de, insisto, de información, porque le preocupa, porque no sabe, ¿no? Es un elemento olvidado. Entonces, por eso es importante implicar a la familia, pues a través de esas comunicaciones, o de tranquilizar, o de informar también, de que sean partícipes de ese proceso y sobre todo el que tengan al alcance la ayuda profesional pertinente, ¿no? Claro. Tú sabes qué pasa, y esto, hablando del profesional, también es importante, yo también te digo la visión, normalmente en los equipos de oncología hay alguien que se dedica más a cáncer de mama, otro que se dedica más a cáncer de próstata, otro que se dedica más, y hay ciertos cánceres, por ejemplo, un poco más agresivos, como es el páncreas, como es cerebrales, que los compañeros, los responsables de este tipo de patología, son probablemente los que más sufren ese burnout, sobre todo a nivel emocional, porque son tumores con más recaída, tumores más letales, y que eso a veces a ellos les provoca como una consulta, entre comillas, todo de no buenas noticias. Y también ellos, como los ves como que la consulta, aunque sean menos pacientes o menos cantidad de pacientes, se les hace muy dura, porque son noticias continuas de no hemos controlado, no hemos sido el objetivo, y eso también a nivel médico, y al final, como cualquier sanitario, tú intentas hacer lo mejor para tu paciente, y eso también a veces cuesta. Cuesta y por eso mismo es importante reconocerlo para poder también trabajar sobre ello, ¿no? Y además porque es que no debemos de olvidarnos que estamos trabajando con emociones, ¿no? Y como emocionales que somos los seres humanos, pues razón de más el poder gestionar y el poder aliviar ese tipo de situaciones, ¿no? Es cierto que en ocasiones depende también del profesional, ¿no? Que el profesional también, la implicación, el compromiso del profesional es importante para poder abarcarlo, ¿no? La información que se le da, ese trato cercano, insisto, la confianza,
es que remarco estas cosas porque cuando tuve la oportunidad de trabajar en la Asociación Española contra el Cáncer, en diferentes áreas como la promoción de la salud o también en la intervención individual con pacientes y familiares, una cosa que reclamaban mucho los pacientes era que en ocasiones el médico o la médica en este caso ni les miraba a la cara ni a los ojos y lo único que era y eso claro, eso generaba pues mayor sufrimiento es eso que inicial. No sé si estarás de acuerdo o lo has oído, ¿no? Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Mira, yo una de las cosas que quitaría de las consultas son las mesas. Qué bueno, sí. Las mesas. Esto de que tengamos que estar con una distancia es, la verdad que es como, quiero ser cercano, pero tengo una cosa en medio que que me impide ser cercano. Ahora con el tema del COVID, el no poder dar la mano, el que no se pueda dar un abrazo, hemos perdido mucho contacto emocional que al menos particularmente a mí me venía muy bien en consulta no sé, para tranquilizar, para yo mismo también estar tranquilo. Y ahora esto lo hemos mascarilla, todo, a ver, lo que nos toca, pero que obviamente es más difícil y se nota, yo creo que se nota a nivel emocional. Y luego también, eso que comentas, qué importante es que los médicos, todos los profesionales sanitarios, hablemos en un idioma que se nos entienda. Sí. Porque, a ver, no es igual decir un carcinoma ductal infiltrante T2N tal, claro, yo a veces lo noto porque cuando miras a los ojos ves que alguien ha perdido, o sea, que quien tiene que estar en el hilo de la conversación me ha desconectado. Digo, vale, Miguel Ángel, no estás explicándote bien. Entonces, reset, empezamos de cero. Pero eso, claro, hay veces que no lo sabes hacer, o hay veces bueno, el profesional no tiene tiempo o no tiene... O hay una cosa que es la de formación profesional que también es un problema. Sí, y incluso también es cierto lo que comentabas, ¿no? La falta de tiempo o la falta de formación o incluso la imposibilidad por ese tiempo que es tremendo a veces que atendéis a mucha gente, pero no por ello debemos de dejarlo de lado, ¿no? No por ello es menos importante. Simplificar las cosas ayuda mucho en el proceso terapéutico o en el proceso también oncológico, ¿no? Porque eso muestra mayor cercanía, el ponerle un ejemplo, el decirle, pues mira, esto vamos a hacerlo de esta forma, o esto es preferible que digas esto. Es decir, eso es importante y es clave para, bueno, que el tratamiento sea mayor o que tenga mayor eficacia y eficiencia, ¿no? Mira, y sobre todo saber derivar. También. Yo hasta aquí llego y lo siguiente que voy a hacer es algo en el que yo no estoy formado o a lo mejor no soy el mejor para eso y sé que está este profesional, sé que hay otro médico que a lo mejor sabe hacerlo mejor que yo y esto sí que tú lo sabrás también. En unas profesiones tan como estas que somos yo, mime conmigo, yo soy el mejor, yo lo hago mejor y yo no hay nadie mejor que yo, eso es también muy importante también saberlo. Sí, hay que trabajárselo, los egos, ¿no? Y estas cuestiones que a veces nos impide o nos hace no ver la realidad, ¿no? Y entonces, hey, hago un stop, sano, soy consciente y continúo, ¿no? Desconectar para conectar también sería un buen mensaje porque no todo es trabajo y hay que también saber desconectar, ¿no? Mira, yo te digo, y para que lo veas, lo que comentábamos antes de la rehabilitación, yo tengo, de todos los pacientes que tengo dos que van al psicólogo antes de empezar el tratamiento de oncológico. Y la verdad que esos dos pacientes creo que llevan muchísimos pasos adelantados. Me refiero, ya no solo a nivel de cómo han gestionado el proceso de diagnóstico, yo creo que han adelantado 2 o 3 meses ese proceso diagnóstico. Creo que no van a parar. O sea, una de las cosas que tenemos cuando empezamos un tratamiento de quimio de radio son las paradas de tratamiento, los ingresos. Cuando tú ingresas a un paciente y le paras una quimio o le paras una radioterapia, obviamente estás cambiando un protocolo y estás individualizándolo por mala tolerancia al mismo. Entonces, eso, a nivel de lo que es control local y control de enfermedad, se va a repercutir seguro. ¿Cuánto? Más o menos, pero algo se repercute. Yo estoy convencido de estos pacientes, incluso una va a empezar el tratamiento dentro de poco, que no va a tener problemas durante el tratamiento. O sea, la veo que ya ella se ha preparado a nivel tanto físico, que a nivel tanto emocional, para poder, obviamente, luego pasará lo que pasará, pero ella ha hecho todo lo que ha podido. Yo siempre le digo, mira, por tu parte has tenido la visión activa más perfecta que yo puedes tener.
Luego los tratamientos serán, y tendrás a lo mejor un día malo, un día con fiebre, otro día que no tendrás nada. Pero no, empezarás aquí y a lo mejor bajarás aquí, no bajarás aquí abajo. Y luego a la hora de recuperar lo vas a notar muchísimo. Y estoy seguro que si viéramos bibliografía de cantidad de ingresos en pacientes que han recibido nutrición, fisioterapia o psicología, seguro que son menos que los que no reciben. Seguramente. Y sin ver esa bibliografía lo podemos confirmar porque cuando se hace ese trabajo integral o incluso biopsicosocial en el que se integran todas las partes, ¿no? No solamente a nivel de físico orgánico, sino también la parte que es muy importante y diría que también van a la par, que es esa parte mental, de actitud, de cómo lo afronto, de cómo puedo encontrarme mejor dentro de esas limitaciones, ¿no? Cómo puedo asumir o incluso me transforma la vida, ¿no? Y en ocasiones, por ejemplo, en el tema del cáncer de mama, hay que hacer algunas intervenciones y ahí físicamente hay un cambio, pues precisamente el adaptarse a eso es muy duro. ¿Y qué más importante que trabajar la parte de emocional, la parte de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que también estamos acostumbrados a... Sí, no, la verdad que es muy interesante y ojalá tuviéramos más cantidad, ¿no?, de profesionales que se dedicaran a esto. Si quieres, Enric, vamos a ver el tema de preguntas y respuestas. No sé si hemos perdido un poquito la conexión. A ver. ¿Me escuchas? ¿Enric? Yo no te escucho. A ver, se nos ha pasado. ¿Me escuchas, Enric? A ver, que hemos perdido conexión. ¿Me escuchas, Enric? ¿No me escuchas? Vale, no sé qué nos ha pasado, que se ha cortado esto. Pues mira, voy a volver a conectar, ¿vale? Vuelvo a conectar y probamos a ver qué tal, ¿vale? Enrique, a ver. A ver si se conecta, a ver. Miguel ¿Ahora? Ángel, ya estamos Sí, aquí. Qué lástima, estaba diciendo que qué lástima. Creo es que me ha entrado una llamada y yo creo que ahí se ha desconfigurado. puede ser, porque, bueno, no pasa nada. Ha sido 2 minutos de impasse. Nos adaptamos. Como decía, vamos a ver las preguntas, ¿vale? He visto 4 o 5 preguntas interesantes. Vamos a ver qué... Mira, hay una que me gusta mucho, que es ¿cómo empezar a hablar del cáncer con tus hijos sin que les genere miedo ni angustia? Los niños también, ojo, hemos hablado de familia, de parejas y hemos dejado a los niños que a veces ellos notan un cambio en su casa que es muy complicado, ¿eh? Qué importantes son los niños y cómo comunicar a los niños esa circunstancia que vamos a experimentar, ¿no? Bueno, los niños partimos de la base de que captan toda la información. Es decir, hay personas que dicen, bueno, no se enteran, no, se enteran de todo incluso más en un proceso, ¿no?, de enfermedad, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es
acercarnos a nuestros hijos, si tenemos 2, decir la información conjuntamente, 3, es decir, no hacerlo de forma individual, hacerlo de forma conjunta, prepararnos previamente de lo que vamos a hablar y sobre todo adaptarnos según su estado madurativo cognitivo. Es decir, no es lo mismo dirigirnos a nuestro hijo adolescente de 12 años que a nuestro hijo, por ejemplo, de 6 años, ¿no? Entonces hay que adaptarse o hay que adaptar el vocabulario en ese sentido. Tener un espacio a solas y que sea partícipe de ese proceso de forma, quiero decir, porque hay familias que dicen, no, que no quiero que vea a la mamá o a la abuelita en el hospital o en la cama. Sí, tiene que ver incluso compartir esos momentos de forma individual y sobre todo que si hay cosas que nos preguntan que no sabemos, no nos lo inventemos. Es mejor decir que no lo sabemos y hablarlo de forma natural y espontánea, ¿no? Porque, claro, y sobre todo una de las cosas también, al hilo de esta pregunta, claro, hemos hablado de pacientes en tratamiento activo o que están en seguimiento, y a nivel de los pacientes paliativos, ¿cómo se gestiona? Es una de las cosas que siempre más dudas tengo, los niños con pacientes paliativos. Hablo de paliativos no terminal, sino paliativos, pacientes que ya saben que no van a recibir tratamiento, que no es que vayan a fallecer en 4 o 5 días, que pueden durar varias semanas. También la gestión sería igual, me imagino, ¿no? Sí, y permitir que expresen sus sentimientos. Porque en ocasiones, no, ya está, ya te lo he comentado, no. Permitir que expresen sus sentimientos, escucharles. Si hay un momento en el que se pone a llorar, compartir y estar ahí, ¿no? Mantener ese contacto visual y físico. El contacto físico es muy importante. Tener esos espacios en los que, bueno, pues el niño, la niña o el menor necesite. Y sobre todo también una parte importante que hay cuestiones, insisto, que están un poco difusas o en el aire, es que no se compartían momentos, por ejemplo, insisto, en los ingresos o en hospitales o en casa. Entonces hay que compartir siempre de forma no también excesiva un punto intermedio, ¿no? No aislar a la persona. Y hay un aspecto también importante que en ocasiones no se tiene presente, que es que los cambios que se van a generar a partir de ahora no son culpa de él o de ella, es decir, del menor o de la menor, sino porque en muchas ocasiones es culpa mía. Ya no podemos hacer esto porque antes, o ya te veo diferente. Es decir, no es culpa de él, es evitar la culpa y normalizar que es un poco el proceso, ¿no? Interesante esto, la verdad, El tema de los niños es, a mí la verdad que es una de las cosas que más me cuesta gestionar y nunca sé si es bueno que, ¿sabes? Siempre tenía dudas. Bueno, es bueno que lo sepan, no es bueno que lo sepan. Yo creo que sí que es bueno que estén al día. Obviamente los niños se enteran desde a partir de los 3 años, se enteran de todo y obviamente es la cosa que cambia. Y es bueno yo creo que también para ellos también gestionar otros momentos que pueden venir después, a que estén dentro de la rueda, no se queden fuera de esa rueda y después quieras meterlos ya cuando no toca, ¿no? Y eso también es... Hay otra pregunta que más o menos lo hemos comentado ya durante la charla, pero bueno, vamos a ver si podemos sacar algo más diferente, que es mecanismos para poder afrontar recaídas en pacientes metastásicos. Y yo creo que esto viene mucho en el tema de lo que hemos comentado antes de la lucha, ¿no? Estoy luchando, ya he ganado y ahora vuelvo a perder y vuelvo a ganar y esto también es complicado de gestionar. En los pacientes, sobre todo metastásicos, que son pacientes... Hace 10 años un paciente metastásico es un paciente que no podíamos hacer ya muchas cosas. Ahora un paciente metastásico es un paciente que incluso hasta se puede, ¿sabes? Una muy larga supervivencia, incluso a veces hasta curación y más en ciertos tipos de lesiones que se va investigando más. Pero claro, esto de hacer una enfermedad que durante unos meses se convierte ya en mucho tiempo también es difícil de gestionar. No sé tú qué piensas. Totalmente de acuerdo. Y aquí se pone en marcha la capacidad de resistencia que tenemos los seres humanos, que es esa resiliencia famosa que hay mucha gente que lo tiene ahora muy presente, ¿no? Esa capacidad de resiliencia lo que hace es que el siguiente afrontamiento no va a ser con la misma intensidad. Y además, focalizando efectivamente en ese presente y en todo lo posible, intentar también canalizar las emociones negativas e intentar también expresarlas a través de
bueno, pues del ejercicio, de la práctica en mindfulness, de todas estas cuestiones a nivel psicológico-emocional, son importantes para que esa segunda recaída sea diferente. Muy bien. Hay otra pregunta que, claro, esta es un poco compleja, porque dice, hola, una pregunta, ¿por qué la medicación tiene tantos efectos secundarios? Ojo, ojalá pudiera contestar y la verdad que, bueno, al final yo quiero dejar claro que la oncología es protocolos. Es decir, no hay una oncología mejor en Houston que en Valencia. O no hay una oncología mejor en Madrid que en Bilbao. Obviamente hay sitios más especializados, sitios con más maquinaria, con más expertos en ciertos temas, pero a nadie le van a hacer, a ti te pongo esto, a ti te pongo lo otro. O sea, más o menos los protocolos son estables a nivel porque están publicados en revistas y en grandes protocolos, ¿no? Entonces, yo creo que más que la medicación, obviamente, es la medicación, una quimio, una inmunoterapia, una radioterapia, tiene sus efectos secundarios. Ojalá no lo tuviera, ojalá. A mí siempre me dicen, lo mejor es nunca entrar en un servicio de oncología, pero dentro de lo que haya, vamos a intentar que sea lo más leve posible. Y yo creo que cuando dicen, ¿por qué tiene tantos efectos secundarios? Pues una parte, obviamente, es la medicación, y dos, lo hemos estado hablando, es la falta de preparación a saber gestionar estos efectos secundarios. Sí, y de hecho, has resuelto una pregunta que me habían hecho a mí también, una persona, cuando lo he promocionado también y lo he publicado, que me decía, ¿por qué había gente que se iba a otros hospitales del ámbito nacional o incluso internacional? Y efectivamente aquí resolvemos que es un protocolo, que está todo normalizado de esa forma, ¿no? Es decir, a mí nadie por ahora me ha dicho, no pongan esta medicación porque es cara. O no pongan esta medicación porque la ponen en este sitio. Al menos por ahora, nunca nadie nos ha prohibido nada. Incluso si hay opción de alguna técnica, por ejemplo, que no tienes en tu hospital, hay opción de poder derivarlo a otro hospital superior, nacional o incluso internacional. Es decir, tú directamente lo puedes gestionar sin problema. Pues, a ver, obviamente yo entiendo que cuando uno busca irse a Houston o irse a otro hospital, por no ponerlo tampoco, muchas veces viene también por falta de saber explicar el propio oncólogo inicial qué tratamiento vas a recibir. Y al final, claro, la gente siempre intenta buscar lo mejor y a veces lo mejor hay una parte de marketing que tampoco sé si es correctamente bien interpretada. Y yo creo que eso es el problema también del propio médico que lo explica inicialmente. No puedes comparar un hospital terciario con un hospital comarcal, pero claro, el hospital comarcal tiene opción de derivar a ese hospital terciario en el caso que no se pueda o ellos no lo puedan gestionar. Por ejemplo, ciertas unidades de ginecología, pues obviamente se operan mejor en un sitio que en otro, y eso es saber muy bien derivar, pero nadie nos prohíbe derivar. Pues mira, Miguel Ángel, me has resuelto a mí también algunas dudas que tenía y supongo que a la persona que también ha preguntado ha estado bien resuelta. Hay la diferencia que está, ya no es entre la tecnología, sino también cómo te lo sepan explicar, que también es muy importante. Es muy importante, es clave. Por lo tanto, yo creo que más que los efectos secundarios se solucionarían, pues probablemente con esta fase activa que hemos dicho inicialmente de tenerlos y tenerlos lo mínimo posible. Y obviamente los van a ver, pero que sean los mínimos posibles. Y obviamente la salud emocional en esto tiene... Hay otra pregunta, Enric, también que yo creo que está directamente para ti. Dice, ¿por qué la salud mental es importante en el cáncer? Bueno, sí, es muy buena pregunta sí, y precisamente lo hemos estado también diciendo, ¿no? A lo largo de esta charla. Es tan importante, al igual que el tratamiento farmacológico, al igual que el tratamiento que se produce con los profesionales y los sanitarios, porque según la mentalidad y el cómo afronto yo eso, va a repercutir luego en los resultados, ¿no? También hay un gran porcentaje. Y van todos cogidos de la mano. La salud mental es importantísima y debemos de cuidarla. Yo creo que es esa asignatura, bueno, que está ahí de lado y tiene que estar a la par, ¿no? Porque nos ayuda a canalizar esa parte emocional, a canalizar los pensamientos y a poder sobrellevarlo de una forma más optimista. Que cuidado, el optimista, porque dice, oye, voy a ser positivo. Vamos a ver, el optimista reconoce la realidad y hace todo lo posible para ser positivo. El positivo niega la realidad, dice, no, a mí no me pasa nada, yo estoy bien. No, el optimista reconoce esa realidad, pero intenta ser positivo.
Que eso también creo que es importante, ¿no? El reconocer y el ver cómo están las cartas en la mesa, ¿no? Mira, es muy importante eso que comentas también y también el, el ser muy claro en las primeras consultas. Es decir, si tú vendes que algo va a ser muy bueno, no va a tener ningún efecto secundario, cualquier cosa que tengas va a decir, bueno, algo no está yendo bien. Si al contrario tú también lo vendes como, oh, los efectos secundarios van a ser muy, muy graves, también estás dando una imagen de lo que es el tratamiento que a veces, ojo, a ver qué me vas a administrar, qué me vas a poner, que va a ser peor el remedio que la enfermedad. Y ahí yo creo que es una de las cosas que más debe cambiar el sistema, que es la relación médico-paciente. La relación médico-paciente creo que ahora mismo está siendo una relación muy fría en comparación a hace un año y medio o hace un año, seguro, antes del COVID. Yo nunca había hecho visitas por teléfono, nunca. Y ahora las estamos haciendo por teléfono. Y obviamente, por muy buenas que son, a nivel de logística, hay cosas que se pueden hacer por teléfono y otras cosas que no. Pero todo no lo puedes hacer por teléfono. Esa es la relación. Y luego, la relación médico-paciente y la relación médico-otros profesionales. Este puente que está tan separado entre medicina, fisioterapia o medicina, psicología, yo hasta que me cambió un chip a 2-3 años, yo no había mandado nunca a un paciente a un psicólogo. Nunca lo había hecho. Probablemente porque no estaba formado o no lo sabía en que mi especialidad hacía falta. Obviamente cuando al final, pues bueno, pasa, lo ves que, bueno, esto ha ido de maravilla, esto es una bendición. Me quita a mí también cosas que yo no sé a lo mejor transmitir o explicar. Y yo creo que esto es sobre todo a los compañeros médicos que están aquí en el directo, creo que es muy bueno que nosotros sepamos que hasta dónde llegamos y que hay otros profesionales más formados que nosotros que están ahí y que hay que usarlos. O sea, hay que saber cuando hasta nosotros llegamos. No es igual explicar a un paciente que a lo mejor lo va a entender todo muy bien, que otro paciente que no lo está gestionando igual de bien. Qué importante es, y agradecer, Miguel Ángel, que estés sensibilizado y concienciado con el tema de la salud mental. Y ahora más, esta pandemia dichosa, que digo yo, nos ha hecho ver eso con mucha más potencia o fortaleza, ¿no? Es decir, qué importante es el poder delegar en un momento determinado o el poder confiar con otros profesionales para que puedan gestionar otras situaciones que se nos escapan de las manos, ¿no? Y qué razón tienes, es que estoy totalmente de acuerdo contigo, la parte emocional. Ya para acabar, es que hay veces que hacemos esta relación médico-paciente, o sobre todo oncólogo, que es lo que yo conozco, oncólogo-paciente, a veces es que el paciente no hace nada si tú no se lo dejas hacer. Es decir, llegar al punto de que es que si tú no me recomiendas que yo coma esto, no lo voy a comer. Si tú no me recomiendas esta crema, no me la voy a poner. Y si tú no me recomiendas que haga ejercicio físico, que vaya al psicólogo, no lo voy a hacer. Y tú a lo mejor dices, claro, yo es que ni había llegado a pensar que en eso. Yo estaba muy centrado en mi cuarta línea. Vamos a poner un cuarto ciclo o lo que fuera. Y eso la verdad que es una de las cosas que tiene que cambiar el chip. Y yo creo que estas charlas son muy interesantes para acercarnos, para que la gente vea que no todo es quimio, radio, cirugía, no todo es que hay otras cosas que si no las tenemos en los hospitales, por desgracia, y espero que en unos años yo tenga mi psicólogo al lado en la consulta, el nutricionista al lado, pues que la gente, quien pueda o quien quiera, pueda ir buscarlo y saber dónde hay buenos profesionales, como es tu caso, Enric, y que sepa que al final esto nunca está contraindicado algo bueno para alguien. O sea, no puede estar nunca contraindicado. Y la psicología es buenísima para cualquier paciente oncológico. Miguel Ángel, me dejas sin palabras, ¿eh? Me dejas sin palabras porque se nota esa sensibilidad que ya te digo que muchos pacientes demandan y sobre todo que es de agradecer cuando un profesional no experto en la materia, en la oncología, pues nos lo cuenta, ¿no? Esa cercanía, yo creo que es ese plus que hace la diferencia entre un técnico, ¿no? Y una persona que trabaja por y para la persona. O sea que no tengo nada más que añadir, o sea que agradecido, igualmente. Y un placer conocerte, ¿eh? Hombre, igualmente, y te continuaré escuchando, no te preocupes. Igualmente. Enric, muchas gracias. Todo el mundo que sepa que este directo lo vamos a publicar ahora para que no lo haya podido ver en IGTV en Instagram.
también en el canal de YouTube. Enric también imagino que lo publicará en sus redes sociales, que tiene muchísimos más seguidores que nosotros y realmente su impacto es mucho más mayor, pero lo he dicho, cualquier cosa, Enrique, no te preocupes y cuando tenga dudas te buscaré. Igualmente, un auténtico placer. Dar también, bueno, ya te digo, el agradecimiento por confiar con nosotros. Agradecer también a todas estas personas que están también interviniendo con nosotros en el directo, que nos dicen Paula, Nago 1628, Recuerdos, Marisa Benítez, todas estas personas, Amparo, Danila, que han estado aquí con nosotros y bueno, próximamente ojalá tengamos otro contacto. Sí, señor, sí, señor. Pues Enrique, pues muchas gracias. Que acabes de pasar un buen sábado, un buen fin de semana y nos ponemos en contacto. Igualmente, muchas gracias. Igualmente, un abrazo fuerte.